Vamos a ir ubicándonos en el texto, que es Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10. Capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, versículos del 5 al 10. En estos últimos capítulos, Pablo continúa defendiendo su testimonio y su apostolado. Él era un hombre consciente de quién era y lo que hacía. Procuraba que lo juzgaran, pero según las evidencias. Y sabemos que Pablo fue un hombre que Dios usó grandemente al proclamar el Evangelio y plantar iglesias por toda aquella zona, ¿verdad?, donde comenzó el Evangelio. En medio de 3 viajes misioneros, él recorrió muchos lugares y Dios lo usó grandemente. No solamente eso, sino al escribir las epístolas a las iglesias, que son parte de la palabra inspirada y han servido a la iglesia de Cristo a través de los años. Además de eso, el Señor realmente lo usó. Él habla de todos los sufrimientos que él fue capaz por la causa de Cristo. En el estudio de la semana pasada añadimos esa gloriosa visión que él tuvo del tercer cielo, y el apóstol va a seguir estimulando nuestro andar cristiano añadiendo otra causa, una causa que bien pudiera ser una excusa justificable para decir: ya me voy a retirar o ceso en mi ministerio. Hablo de la enfermedad. Yo realmente admiro a hermanos que a pesar de su condición física le son fieles al Señor, realmente dignos de admirar. Hoy el estudio nos va a ayudar a tener una correcta perspectiva ante la realidad de la enfermedad. Pablo fue un hombre también que Dios usó para hacer muchos milagros. Quiero que por favor, yo sé que están ubicados ahí en 2 de Corintios 12, pero si buscamos un momento a Hechos capítulo 19, es importante este versículo en relación al contexto de hoy. Hechos 19, versículos 11 y 12. Y esta era una señal o evidencia de su genuinidad apostólica. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Noten que no dice que Pablo hacía milagros, sino que Dios hacía milagros, y eran milagros extraordinarios, pero por mano de Pablo. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así que ese fue nuestro apóstol Pablo. Ahora vamos a nuestro texto, vamos a volver a 2 de Corintios 12, del 5 al 6, donde él habla aquí de gloriarse, pero en las debilidades. Ese es nuestro primer punto. Dice, después de haber tratado el tema de intercesión: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Perdón, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo tenía razón para gloriarse, pero ¿de quién? Dice que él habla aquí en un tono como si fuera impersonal, en tercera persona, cuando realmente se está refiriendo a él mismo. Él se gloriaba ¿en qué hombre? En el hombre que nació cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, cuando él se convirtió. De ese hombre
es de quien Él se gloría, no de sí mismo, porque al gloriarse de ese hombre, lo que está es gloriándose de la gracia de Cristo, que realmente no ha sido en vano para con Él. Hermanos, nosotros tenemos que ver si la gracia de Cristo no ha sido en vano para nosotros. O sea, si creemos, no solamente creemos, sino estamos en Cristo y tenemos un correcto concepto de lo que somos. Por eso él habla aquí no como un pretencioso presumido, sino con fundamento, y él se mantenía siempre en su lugar, que es lo que es difícil en este caso. No caer ni tampoco en no valorizar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero tampoco gloriarnos en nosotros mismos, sino en el poder del Señor. Y eso es lo que Pablo evitara: autovanagloriarse, y dos, que lo entronizara. Ya vimos en Hechos un hombre que dice que hasta los paños sanaban. Así que ya se pueden imaginar la humanidad que tiende a ser tan idólatra, que hubieran hecho de Pablo. Y eso Pablo no quería nunca entronizarse, nunca quitar el lugar de Cristo. Su anhelo era que tuvieran ese concepto correcto de sí mismo, como dice Romanos 12:3. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo podemos llegar a tener un concepto adecuado, prudente, correcto de uno mismo? Haciéndonos dos preguntas. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿Quiénes éramos? Pecadores, injustos, amadores de uno mismo, vanagloriosos, egoístas, materialistas, rencorosos, viciosos, temperamentales, religiosos vanos. Todo eso éramos antes de Cristo. Entonces ahora usted se tiene que ver, a usted que está en Cristo, ¿qué ha pasado con su vida? ¿Han surgido cambios en usted? ¿Se está dando cuenta usted de lo que Dios está haciendo en su vida? Desde que Él nos declaró nuevas criaturas al poner nuestra fe en Cristo. Qué glorioso, ¿verdad? Que todo eso viejo ya pasó. Ahora somos nuevas criaturas. Pero desde ese momento no quiere decir que seamos perfectos, pero en algo hemos mejorado. Tiene que ser, hermano, porque si no, fíjense que aquí está el Espíritu Santo perfeccionando su obra en nosotros, según Filipenses 1:6. Yo tengo que estar persuadido de eso. Yo tengo que efectivamente ver cómo he crecido en mi fe, en conocimiento, en mi carácter, en mi manera de ver la vida, en mi manera de tratar a los demás. Todo eso debe de haber cambiado y todavía podemos esperar muchos cambios más, porque Dios es fiel en hacerlos. Así que, hermanos, en ese caso Pablo estaba correcto en lo que dijo. Todo era por la gracia del Señor. Si no fuera por la gracia del Señor, fuéramos peores que antes, porque lo que hace el hombre en el pecado no es mejorar, sino es degradarse cada vez. Así que la clave está en el pleno conocimiento del poder y la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Así toda gloria va a su persona. Así que dice Pablo aquí que él más bien se gloriaba, pero en sus debilidades, porque sus debilidades era cuando experimentaba el poder de Dios. Miren lo importante que son las debilidades. Cuando hablo de debilidades, pueden ser de cualquier ámbito, espiritual, psicológico o físico. O sea, debilidad es cuando yo me siento incapaz para algo. La debilidad me hace siempre recordar lo que soy. Soy una criatura, pero una criatura caída. Por estar caído, soy frágil y falible y mortal. Eso es lo que soy. Eso me recuerda a mí la debilidad.
que haya en mi cuerpo, cualquiera que sea, me recuerda mis límites y el efecto que ha causado el pecado en mi vida. Y por eso la debilidad me lleva a mí a depender de Dios en oración. Entonces, miren lo importante que es. La gente que no ora, no le vamos a llamar si son cristianos, no. La gente que no ora es porque se cree prepotente, se cree capaz y en su propia fuerza de poder llevar a cabo su vida y vencer. Pero el que es pobre de espíritu y recuerde, pobre de espíritu en ningún momento es ser un tonto o un flojo de carácter, no. Un pobre de espíritu es una persona que reconoce su debilidad y lo lleva a depender del poder de Dios. Por eso es un bienaventurado. Es un bienaventurado porque claramente el Señor lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Okay. Vamos a ver ahora los versículos 7 y 8, porque aquí vamos a entrar a comentar el famoso aguijón de Pablo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Antes de argumentar acerca del aguijón de Pablo, tenemos que siempre actualizarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Vimos en Hechos como Pablo era un hombre que Dios lo utilizó para a él hacer milagros. Dios era el que hacía milagros. No podemos pensar que todo líder religioso que hay afuera haciendo milagros es genuino, es de Dios, es real. No es así. ¿Okay? Mateo, el mismo Señor Jesús en Mateo 7:22 aclara que van a venir muchos falsos cristos profetizando. Profetizando implica adivinación. Por eso yo creo en el poder de estas personas, hermano, yo lo creo, porque es poder del diablo. No piensen que tienen poder, pero el poder es del diablo. Van a hacer señales, prodigios y milagros. Por eso ellos exaltan el poder del Espíritu Santo, es más, le atribuyen estas obras, pero no porque quieren exaltar a Dios, sino más bien ellos quieren ser ellos exaltados, porque lo que buscan es deificarse, o sea, creerse Dios. Y claro, nunca les va a faltar los ignorantes que van a alimentar ese orgullo y le van a rendir devoción. No podemos confundirlo con Pablo, con las personas que verdaderamente Dios utilizó para hacer milagros. Dios, por gracia, por eso Él lo dice ahí, fíjense, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo está queriendo decir ahí que por la gracia y el amor de Dios lo supo mantener centrado en lo que Él era y en lo que Él hacía, que no se saliera de ahí. Entonces, por eso prácticamente viene a ser irónico que un hombre que Dios utilizó con ese poder para sanar, él mismo no se sana. Entonces, prácticamente era para mantenerlo en estado de humildad. Ahora, aguijón es el órgano puntiagudo con que pican algunos insectos. Pero según la palabra usada en este versículo, significa una estaca afilada o cualquier pieza de madera puntiaguda. Está tomada de la agricultura, era la pieza utilizada para azuzar a los bueyes, cuando no querían, los pinchaban a los pobres animalitos, ¿verdad? Para que caminaran a la paz. Esa es la idea de aguijón que Pablo está utilizando aquí. Algo continuo, algo doloroso. ¿Cuántos alguna vez se han enterrado en una estilla de madera, una espina? Todos,
yo creo, lo doloroso que es, incómodo, desconforta, molesta. Yo hasta que no la saco, no paro, me molesta tener una cosa así. Y te sientes mal. Bueno, eso era lo que experimentaba Pablo, y lo dice claramente aquí, para nuestra ayuda. El aguijón era en la carne. Está hablándole que no es de índole espiritual, no es de índole psicológico. Él sufrió sus traumas psicológicos con el ministerio, pero aquí se está refiriendo a algo físico. Una enfermedad, pero no una enfermedad temporera, pasajera, sino lo que se le dice un padecimiento, algo que era continuo y doloroso. Hay muchos comentaristas que han sugerido varias enfermedades, pero no hay base básica bíblica ninguna, porque ni el mismo Pablo dice cuál era su enfermedad. Hay quienes sugieren migraña, oftalmía, malaria, epilepsia, pero no hay base bíblica para eso. Lo que sí, no tenemos por qué desestimar que haya sido una enfermedad física. ¿Por qué? Todos enfermamos por naturaleza. Y ahora yo quiero compartir con ustedes, yo voy a ir lento con este tema, porque es de suma importancia, porque es lo que es la enfermedad en sí, tratar con la enfermedad. Les voy a dar 6 razones básicas en sus textos bíblicos del por qué nosotros nos enfermamos. 6 razones básicas en sus textos bíblicos. ¿Okay? Primero, la primera razón, posiblemente la más fundamental, la presenta Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todavía estamos aquí en la carne. Esta muerte significa física y espiritual. La muerte física, la palabra muerte significa separación. La muerte física ocurre cuando nuestra parte personal, espiritual, se separa del cuerpo, de este vestido que ha venido abrigando esa alma, y se separa. Esa es una muerte física, una separación. Pero está la segunda muerte, que es la espiritual, que es cuando ese ser espiritual personal que llega a su creador es separado del creador por causa del pecado. Por eso esa es la muerte segunda. Jesucristo nos estaba librando de la muerte espiritual, de esa muerte segunda. Todos nosotros, a menos que Cristo venga por nosotros, porque Él tiene un plan soberano que cumplir, un reino que establecer, y parte de ese reino es arrebatar a su iglesia. Y ustedes tienen que pensar que la humanidad, la historia de la humanidad sigue corriendo, y siempre van a haber gente viva en la tierra, y va a llegar un momento cuando Cristo venga en que van a haber cristianos vivos, y esos van a ser transformados y levantados. Pero si eso no ocurre en nuestra generación, que espero que sí, vamos a experimentar la muerte. La muerte es natural, la muerte física. Ya la espiritual estamos sanos, gloria a Dios por eso, pero la muerte física vamos a experimentarla, y las muertes vienen siempre por accidentes, por crímenes o por enfermedades. Así que la primera razón por la cual nos enfermamos es porque la paga del pecado es muerte, es la sentencia que Dios dictó contra el hombre pecador. Segundo, podemos mencionar a Romanos 8, 21 al 22. Vivimos en un mundo altamente contaminado. Esa es la segunda razón por la cual nos enfermamos. Noten cómo progresivamente, a medida que han ido pasando los años, el pecado, la humanidad ha crecido y el pecado ha aumentado, que también a la par aumentan las enfermedades.
Pero esa es una segunda razón por la cual nos enfermamos. Romanos 8, 21 al 22. Tercera razón, por el efecto de los genes hereditarios. Los genes hereditarios, podemos mencionar Levítico 17:11, Deuteronomio 12:23, donde dice que la vida está en la sangre. Es decir, y ahora les explico, Deuteronomio 12:23, Levítico 17:11, la vida está en la sangre. Ahora, Éxodos 20:5, que es donde está el decálogo, cuando va a hablar del segundo mandamiento, habla de una maldición generacional, donde Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos. Y eso hay que saberlo interpretar correctamente. ¿Okay? Lo que está, y es obvio que lo menciona precisamente en la parte de la idolatría, donde Dios nos prohíbe hacernos imágenes o adorar a otra cosa que no sea Dios. Y es ahí donde dice que a los idólatras les va a visitar la maldición de generación en generación. Lo que está pasando es que a menos que intervenga el Evangelio y rompa con esa cadena, ¿qué van a hacer los hijos si no es aprender de lo que hacen los padres? Y los hijos de los hijos. O sea, a menos que venga el Evangelio y rompa con esa maldición, eso va a seguir de uno en otro y de uno en otro. Ahora, aclaración. Había un concepto judío que pensaba que si algún padre cometía un pecado, por ese pecado la maldición le caía al hijo. Y no es así. Es por eso que ahí, precisamente en Ezequiel 18:20, el mismo Señor aclara, no es así. El padre va a pagar por su pecado, el hijo va a pagar por su pecado, etcétera, etcétera. O sea, el que es justo y el que es injusto. O sea, no hay una cosa de que porque mi mamá y mi papá fueron una cosa, ya yo voy a cargar con esa maldición espiritual. No es así. No es a lo que se está refiriendo el Señor. Cuando hablamos del efecto de los genes hereditarios, tiene que ver con sangre, con biología, con la vida, con lo que vamos traspasando uno a otro por medio del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, donde ambos padres, porque es así, fíjense lo glorioso como Dios forma una criatura. Cuando hay esta unión y se concibe a un embrión, una criatura, ambos padres dan la mitad de lo que es su ADN, lo que es los cromosomas. Vienen a ser pares. Cuando viene un cromosoma con una anomalía o una enfermedad, si uno de los padres en ese cromosoma está sano, el bebé absorbe el sano. Miren qué cosa tan gloriosa y misericordiosa del Señor. De la única manera que no hay razón o no se puede evitar que un embrión absorbe una anomalía es si ambos cromosomas contienen la misma enfermedad. Ya si ambos lo tienen, no hay escapatoria para ese embrión recibe ese gene hereditario de alguna enfermedad transmisoria de los padres. Y es ahí donde yo me estoy refiriendo al efecto de los genes hereditarios que no podemos evitar. Todo esto es importante porque a veces se le está metiendo por ahí a las personas que si yo tengo algún padecimiento es porque me falta la fe, porque soy un pecador, etcétera, etcétera. Y no es verdad, es mentira. Por eso seguimos tratando estas 6 razones básicas por las cuales nos enfermamos. Cuarto, producto de las malas decisiones. Primera de Corintios 11:30. Yo sé que yo estoy mencionando ahí el pasaje de la advertencia de la Santa Cena, de tomarla indignamente. Pero lo que les quiero decir es, hay una consecuencia cuando uno toma malas decisiones en la vida. Por malas decisiones me refiero vicios. Si usted es una persona viciosa, usted va a tener una enfermedad, una salud
crítica, pésima. Si usted es un vicioso, pero cuando el Señor nos dice, no bebas alcohol, no fumes, no uses drogas, no uses narcóticos, pastilleo, es lo que nos está tratando es de cuidar nuestro cuerpo. Porque todos esos vicios y todos esos malos hábitos definitivamente van a traer secuelas y malas consecuencias. Imprudencias que cometemos. Si ahora mismo allá afuera hay una temperatura de 30 grados y yo quiero salir sin camisa, claro que me voy a quizás coger una neumonía. Es una imprudencia. Si yo tengo malos hábitos alimenticios, vienen enfermedades por negligencias. Si yo falto en hacer ejercicio físico, también va a llegar el momento que voy a estar postrado, que voy a estar inmóvil. Hermano, nos enfermamos también por esa otra razón, producto de malas decisiones que venimos tomando en la vida. Así que mire cuántas cosas. La paga del pecado, el mundo contaminado en que vivimos, el efecto de los genes hereditarios, las malas decisiones. Quinto, algunas enfermedades, no todas, son actos disciplinarios infligidos por Dios. Y puede tener un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 1 del 4 al 6, Santiago 5, 13 al 15. Isaías 1, 4 al 6, Santiago 5 del 3 al 15. Ya vienen a ser enfermedades por actos disciplinarios que Dios inflige. Ahora, es obvio que estos actos disciplinarios vienen de parte de Dios para hacernos reaccionar, para hacernos abrir nuestros ojos y cambiar nuestra manera de vivir. Y sexto, producidas por Satanás, permitidas por Dios. Job 2, 5 al 7, es el ejemplo clásico que nosotros tenemos de esto que le estoy diciendo. Cuando Satanás le pidió a Dios que le permitiera tocar a Job para que viera que lo iba a maldecir. Y Dios le dio el permiso. Dice que tocó su carne con úlceras. Eso fue infligido por el mismo Satanás. Y Dios tuvo su razón para permitirlo. Y este es el caso que está presentando aquí nuestro texto, 2 Corintios 12:7, donde claramente dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense la mente de Pablo realizando milagros y él con aquel aguijón. Pero no era un dolor de cabeza que se iba ya. No, hermano, era algo persistente. Y me imagino que Satanás, recordando lo débil que era, que no tenía poder, que quizás hasta que maldijera a Dios, como trató de hacer con Job, pero Pablo se mantuvo fiel en el Señor. Por eso, hermanos, esa mentira de hacer de esta tierra, con el poder de la mente, un paraíso, es falsa. Es allá en el tercer cielo donde no va a haber más llanto, más dolor, más muerte. El Señor Jesús lo dijo: mientras que estemos en el mundo vamos a tener aflicción. Lo único que tenemos que hacer es confiar en que Cristo ha vencido al mundo. Ahora, de estas 6 causas de enfermedades, ustedes pueden ver que hay algunas que podemos evitar, otras no podemos evitar. ¿Cuáles son las que podemos evitar? Cuando vamos a pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a ser prudentes y a evitar tomar malas decisiones. Podemos cambiar hábitos alimenticios, podemos dejar vicios, podemos comenzar un entrenamiento físico, etcétera, etcétera.
para evitar las enfermedades que vienen por las malas decisiones, ser un poquito más prudente. ¿Qué otra cosa yo puedo evitar? Hermanos, cuando yo vivo mi vida en santidad, yo voy a evitar todas estas enfermedades que pueden venir por causas disciplinarias o que el enemigo pueda atacarme por estar en donde no debo de estar. Sobre todo esto, nuestra fe es que si Dios quiere sanar, aunque requiera un milagro, Él lo va a hacer en su soberana voluntad. A veces a nosotros los bautistas nos juzgan de que no tenemos fe, que no hacemos cultos de sanidad o de milagros. Pero hermanos, nosotros creemos en el poder omnímodo de Dios. Él es omnipotente, pero Él también es soberano. Yo no le puedo torcer la mano a Dios y le puedo obligar a hacer algo, porque el grande no soy yo, es Él. ¿Qué es lo que yo hago? En oración me confío a Dios. Y si Él quiere hacer el milagro, no importa de qué enfermedad se trate ni qué es lo que la haya causado. Él la sana. Él la sana. Como la prórroga que le dio al rey. Tampoco debemos entonces conformarnos con el fatalismo. Vemos aquí, o sea, hay personas que ya se conforman con su situación y dejan de rogar a Dios, y no debe de ser así. 3 veces dice Pablo que él oró al Señor para que le fuera quitada este aguijón, 3 veces. ¿Qué nos está diciendo esos 3 veces? Mientras que yo me sienta enfermo, yo tengo que orar. Hay personas que dicen, no, ya yo no oro por mí, yo me dedico a orar por los demás. No necesitamos a la María de Calcuta. Ore por usted y ore por los demás. Mientras que yo sufra y tenga un padecimiento, yo tengo que mantenerme en oración. Por ejemplo, ¿cuántos aquí presentes en este mismo momento no les duele ni la uña del pie? Que no les duele ni la uña del pie. No, nada. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Las personas que no levantaron sus manos, manténganse en oración. Y la semana que viene vamos a continuar con el estudio, donde lo que representa bástame tu gracia. Y vamos a hablar también un poco acerca de lo que es la realidad de la enfermedad, hermanos. Es bíblico. No se deje engañar por la gente que piensa, repito, que si usted está enfermo es porque está en pecado, o porque le falta la fe, o por... No, eso no es el mensaje bíblico. Este no es el paraíso. Eclesiastés capítulo 12 habla acerca de lo que es la realidad de la vida en la juventud. Y la semana que viene vamos a estar tratando. Así como no. Hoy en día, el Señor puede utilizar a alguien para hacer ¿Cómo no? y también Sí. a Sí, cómo no. Yo creo en dones de sanidad. Ahora, tenemos que recordar que muchos de los dones espirituales fueron realmente exagerados en esos tiempos. Esos tiempos primitivos de la iglesia fueron tiempos muy difíciles. Recuerden, había acabado de ocurrir la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, el movimiento satánico y de demonio que había en aquel entonces era bárbaro. Se estaba conquistando era algo trascendental, muy importante que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando la iglesia primitiva comenzó, eso también fue algo extraordinario. Y una de las cosas también extraordinarias es, no tenían el Nuevo Testamento. No fue hasta los años
60, pudiéramos decir así, en un aproximado, que más bien se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces Dios exageró el don de la profecía, el don de la sanidad, el don de la lengua, y todos esos dones eran necesarios en aquel entonces. Pero yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo en la oración. Y déjame decirle, mientras más sencilla es la oración, más le agrada a Dios. Yo no tengo que experimentar sensaciones empíricas para yo creer en Dios. No. Yo simplemente, como dice el mismo Hebreos 6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y eso es todo lo que yo necesito cuando yo voy a orar o interceder por una persona. Nosotros en la iglesia estamos orando por personas que están padeciendo de cáncer. Todas sabemos médicamente que requieren milagros de Dios. Dios lo ha hecho. No tocamos pompas y platillos, pero Dios lo ha hecho. Con nuestra hermana María Sabina. Con muchos Dios lo ha hecho. Dios sigue haciendo los milagros con usted, según Él quiere, en su voluntad, cuando Él quiere. Pero no le estamos torciendo la mano a Dios. Y también nosotros llevamos sobre la ciencia, tenemos que estar leyendo con los médicos, estamos por ahí. O sea, mira cómo ha avanzado la enfermedad, y a medida que han avanzado la enfermedad, también ha avanzado la ciencia, que hoy día hacen cosas extraordinarias. Y todo eso viene de Dios, eso no viene del enemigo. El enemigo no va a curar. Todo eso viene de Dios. Así como no, hermano. También hoy en día van a hacer operación para implantar el marcapasos en el cerebro. Para ayudar a los clientes de Alzheimer. Pero hermano, lo que queremos decir aquí es, y no me quiero adelantar al estudio de la semana que viene, es la enfermedad es parte natural de esta vida, es parte natural. Lo que sí tenemos a Dios ayudándonos y sanándonos, y no tenemos por qué ser fatalistas ni conformistas. Siempre nos encomendamos a Dios y siempre estamos creyendo que Él va a hacer un milagro, pero respetando su soberanía total. Señor, le bendiga.